Un hombre que lo tenía todo despreciaba a las mujeres por su interés. Pero una noche, bajo la lluvia, encontró a una mujer que no tenía nada y lo quería todo, menos a él. Su desprecio se convirtió en una obsesión incontrolable, su indiferencia en un deseo feroz de poseerla por completo. Esta es la historia de cómo una audaz desconocida sin hogar se convirtió en la dueña absoluta del corazón de un rey de hielo, derritiendo su mundo con un fuego que él nunca supo que necesitaba. Él creía que la estaba salvando, pero en realidad, era ella quien lo rescataba de su propia soledad. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La lluvia caía sobre la ciudad como un velo de furia líquida, golpeando los cristales del piso 50 de la Torre Montero con una insistencia monótona. Dentro, Damián Montero, el hombre al que la prensa financiera había apodado el Rey de Hielo, observaba el caos acuático con una indiferencia que era su marca registrada. A sus 34 años, había construido un imperio desde las cenizas de la empresa de su padre, multiplicando su fortuna con una mezcla de genio estratégico y una crueldad legendaria en los negocios. Su vida era un monumento al control, su agenda, sus inversiones, sus emociones. Especialmente sus emociones. Las mujeres, en particular las de la alta sociedad, desfilaban ante él como un catálogo de belleza y ambición. Todas con la misma mirada calculadora, viendo en él no a un hombre, sino a un premio, un escalón más alto en la escalera social. Y a todas las rechazaba con el mismo desdén frío, un desinterés que solo parecía avivar más sus intentos. Para él, eran predecibles, aburridas, transparentes. La noche, sin embargo, le tenía preparada una anomalía, una variable que su mundo perfectamente calculado no podría procesar. Fue un destello de movimiento en la acera de abajo lo que capturó su atención. Acostumbrado a ver limusinas y gente con paraguas caros corriendo hacia el vestíbulo, lo que vio lo desconcertó. Acurrucada contra la base de granito de su propio edificio, protegida apenas por un pequeño voladizo, había una figura. Una mujer. Estaba sentada sobre una lámina de cartón empapada, con el pelo oscuro pegado a la cara por la lluvia, vistiendo ropas que eran poco más que harapos. Pero no estaba temblando de frío ni pidiendo limosna. Estaba dibujando. Con una concentración feroz, un trozo de carbón se movía con una rapidez y seguridad asombrosa sobre un trozo de cartón seco que protegía con su propio cuerpo. Dibujaba su torre, la Torre Montero, pero no como un monumento al poder, sino como una jaula de cristal y acero, retorcida y solitaria bajo la tormenta. Damián sintió una punzada de algo que no reconoció. No era lástima. Era una irritación profunda, una intrusión. ¿Quién se atrevía a interpretar su legado de esa manera, a exponerlo en su forma más cruda desde la miseria de su propia acera? Un impulso irracional, un quiebre en su armadura de control, lo hizo girar sobre sus talones. Presionó el botón de su intercomunicador. Ricardo, prepara el coche. Voy a bajar. La voz de su jefe de seguridad sonó confundida. Señor. La tormenta es terrible. ¿Necesita que le traiga algo? No. Solo hazlo. Colgó sin esperar respuesta, cogió su abrigo de cachemira y se dirigió al ascensor privado. Mientras los números descendían, una pregunta martilleaba su mente: ¿qué demonios estaba haciendo? Él no se involucraba. No interactuaba con el desorden del mundo exterior a menos que fuera para conquistarlo. Pero la imagen de esa mujer, desafiando a la tormenta con un pedazo de carbón, lo había enganchado. El ascensor se abrió en el vestíbulo de mármol pulido. Ricardo, un hombre corpulento y leal que había trabajado para su familia durante años, lo esperaba con el ceño fruncido. Señor, todo está listo, pero... Damián lo ignoró y caminó directamente hacia las puertas de cristal giratorias. El aire frío y húmedo lo golpeó en la cara. La vio de cerca. El pelo era un desastre de mechones negros, sus mejillas estaban hundidas, pero sus ojos ardían.
Eran de un color avellana intenso, y en ese momento estaban fijos en su dibujo con una pasión que Damián nunca había visto en los salones de baile ni en las salas de juntas. Se detuvo a unos metros de ella, una figura imponente en su traje a medida y su abrigo caro. Ella no lo notó. Estaba completamente absorta en su mundo de sombras y líneas. Él carraspeó, un sonido áspero en la sinfonía de la lluvia. Ella se sobresaltó, levantando la vista. Sus ojos se encontraron, y por un segundo, el mundo se detuvo. Él esperaba miedo, o tal vez la súplica de una indigente. No obtuvo ninguna de las dos. Lo que vio fue una chispa de desafío, un destello de fastidio por haber sido interrumpida. ¿Qué quieres?, espetó ella, su voz más ronca de lo que esperaba, pero firme. Su audacia lo dejó sin palabras por un instante. ¿Sabes quién soy?, preguntó él, su voz un murmullo helado que solía hacer temblar a ejecutivos. Ella lo miró de arriba abajo, una evaluación lenta y descarada. Eres el dueño de esta jaula de pájaros gigante. Tu cara está en todas partes. Damián Montero. ¿Quieres que te haga una reverencia o algo? El sarcasmo era tan afilado que podría haber cortado el cristal. Damián sintió una oleada de furia, pero debajo de ella, una corriente subterránea de diversión. Esto era nuevo. Esto era interesante. Este es mi edificio. Mi propiedad. Estás invadiendo mi espacio. El cielo no te pertenece, y la lluvia cae sobre todos, Rey Midas, replicó ella, volviendo a su dibujo. Ahora, si me disculpas, estoy ocupada. Damián dio un paso más, parándose sobre ella, su sombra cubriéndola. Dame eso, ordenó, señalando el cartón. Ella lo abrazó contra su pecho con un gesto protector. Ni en tus sueños. No está a la venta. No te lo estoy comprando. Te estoy ordenando que me lo des. Y yo te estoy ordenando que te vayas al infierno, respondió ella, levantando la barbilla. Sus ojos brillaban con una furia que igualaba la suya. El corazón de Damián latió con más fuerza. Esta mujer, sin nada en el mundo, lo estaba desafiando de una manera que ninguna mujer con un fondo fiduciario multimillonario se había atrevido a hacer. Y él, en lugar de sentirse insultado, se sintió vivo. Una idea loca, imprudente y totalmente fuera de lugar comenzó a formarse en su mente. Te haré un trato, dijo, su voz de repente más baja, más íntima. Ella lo miró con escepticismo. ¿Un trato? ¿Qué podría ofrecerme un hombre como tú que yo quisiera? Un techo. Comida caliente. Ropa seca. Un estudio con todos los materiales que pueda soñar. Los ojos de ella se entrecerraron. ¿Y el precio? A cambio, continuó Damián, sintiendo el poder de la situación, me perteneces. Trabajarás para mí. Vivirás donde yo te diga. Dibujarás lo que yo te diga. Serás mi artista exclusiva. Ella soltó una carcajada, un sonido amargo y áspero. ¿Pertenecerte? ¿Crees que eres un dios o solo un idiota con demasiado dinero? Él se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. Podía oler la lluvia en su piel, el olor terrenal del carbón en sus manos. Soy el hombre que te está ofreciendo una salida a esta miseria. Tómalo o déjalo. Pero si lo dejas, me aseguraré de que mi seguridad te eche de aquí y no puedas volver a acercarte a menos de 5 manzanas de mi torre. Era un farol cruel, pero la amenaza colgaba en el aire. Vio la lucha en sus ojos. El orgullo combatiendo contra la desesperación. El frío estaba empezando a hacerla temblar. Sus labios tenían un tinte azulado. Finalmente, con un suspiro que sonó a derrota pero con una mirada que prometía guerra, ella habló. Me llamo Andresa. Y acepto tu estúpido trato. Pero que te quede claro, Montero, no soy tu propiedad. Soy tu problema. Damián sintió una sonrisa torcida tirar de sus labios por primera vez en años. Excelente, dijo, extendiendo una mano para ayudarla a levantarse. Tu primer problema, Andresa, es que vas a venir conmigo. Ahora. Ella ignoró su mano y se puso de pie por sí misma, tambaleándose un poco.
cogió su dibujo y sus pocos carbones, envolviéndolos en un trozo de plástico. Cuando se puso de pie frente a él, Damián se dio cuenta de lo pequeña que era, apenas le llegaba al hombro. Pero su presencia era enorme. Era un huracán contenido en un cuerpo frágil. Mientras la guiaba hacia la entrada del edificio, bajo la mirada atónita de Ricardo, Damián supo que acababa de hacer la adquisición más imprudente y peligrosa de su vida. No estaba metiendo a una indigente en su casa. Estaba metiendo el caos en su mundo de orden, y por alguna razón aterradora, se sentía más emocionado que nunca. El viaje en el ascensor privado hasta su ático fue un estudio de silencio tenso. Andresa se mantenía en una esquina, lo más lejos posible de él, abrazando su dibujo como si fuera un escudo. Goteaba agua sobre la alfombra persa, pero Damián no dijo nada. Estaba demasiado ocupado observándola. A la luz brillante del ascensor, podía ver los detalles que la oscuridad y la lluvia habían ocultado. Las finas líneas de agotamiento alrededor de sus ojos, un pequeño corte en su labio inferior, la palidez de su piel. Tenía una belleza cruda, indómita, que hacía que las mujeres perfectas y pulidas con las que solía salir parecieran muñecas de porcelana sin vida. Cuando las puertas se abrieron directamente a la sala de estar de su ático, un vasto espacio de 2 pisos con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad tormentosa, ella no se inmutó. No hubo un jadeo de asombro, ni una mirada de envidia. Simplemente escaneó el lugar con una mirada crítica, como si estuviera evaluando la composición de una pintura. ¿Y dónde está el calabozo?, preguntó ella, su voz goteando sarcasmo. No seas dramática, respondió Damián, quitándose el abrigo y dejándolo caer sobre una silla de diseño. Tu habitación está arriba. Pero primero, necesitas una ducha. Hueles a calle y a lluvia. Sus palabras fueron deliberadamente crueles, una forma de restablecer el control, de recordarle su posición. Los ojos de Andresa brillaron. Y tú hueles a dinero y arrogancia. Supongo que ambos tendremos que aguantarnos, ¿no? Él dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. Era una táctica que usaba en las negociaciones para intimidar. Pero Andresa no retrocedió. En mi casa, sigues mis reglas, siseó él. Regla número 1, harás lo que yo diga. Ve a ducharte. Hay ropa en el armario del cuarto de huéspedes. Tira esos harapos a la basura. Se acercó aún más, su voz bajando a un susurro peligroso. O te desnudaré yo mismo y te meteré bajo el agua. Y créeme, no sería tan amable. La amenaza colgaba entre ellos, cargada de una electricidad inesperada. Vio un destello de algo en sus ojos, no era miedo, era conciencia. La conciencia de su proximidad, de la tensión física que crepitaba en el aire. Sus labios se separaron ligeramente como si fuera a replicar, pero luego, con un movimiento brusco, se dio la vuelta y subió la escalera flotante sin decir una palabra. Damián la observó irse, el sonido de sus zapatos mojados en los escalones de madera un eco solitario en el enorme espacio. Se pasó una mano por el pelo, sintiendo una frustración que no entendía. Quería doblegarla, verla someterse, pero cada chispa de su desafío solo lo atraía más. Era como intentar apagar un fuego con gasolina. Se sirvió un whisky, el líquido ámbar ardiendo en su garganta. Desde su lugar junto a la ventana, miró la ciudad. Siempre la había visto como un tablero de ajedrez, un reino para conquistar. Pero ahora, con Andresa arriba, en su ducha, en su casa, su reino se sentía como una jaula. Y no estaba seguro de si él era el carcelero o el prisionero. Mientras ella estaba arriba, él empezó a dar órdenes. Llamó a su sastre personal y le pidió que enviara una selección de ropa de mujer a primera hora de la mañana. Llamó al mejor proveedor de material de arte de la ciudad y ordenó que convirtieran una de las habitaciones vacías en un estudio completo. Caballetes, lienzos de todos los tamaños, óleos, acrílicos, pasteles, y por supuesto, cajas del mejor carbón del mundo. No escatimó en gastos. Si iba a ser su mecenas, le daría las mejores herramientas. Pero no era generosidad. Era control. Quería atarla a él con cadenas de seda y lujo, hacer que su antigua vida fuera un recuerdo tan lejano que no tuviera más remedio que depender de él.
Una hora más tarde, Andresa bajó. El cambio fue asombroso. Llevaba una de sus viejas batas de seda, que le quedaba enorme, pero revelaba la sorprendente delicadeza de su figura. Su pelo, ahora limpio, caía en ondas oscuras sobre sus hombros. Su cara, libre de la suciedad, era aún más impactante. Pómulos altos, una boca llena y obstinada, y esos ojos que parecían contener galaxias enteras. Se detuvo al pie de la escalera, con los brazos cruzados, una postura defensiva. La ropa en el armario de invitados era de mujer, pero olía a perfume caro y a naftalina. Supongo que son los restos de tu última adquisición fallida, dijo, con un toque de burla. Damián sintió una punzada de irritación. Eran ropas que había comprado para una modelo con la que había salido brevemente, una relación que había durado menos de un mes. Esas ropas no son para ti. Mañana tendrás las tuyas. Y esa habitación ya no es de invitados. Es tuya. ¿Mi habitación? ¿Mi ropa? No te confundas, Montero. Esto es una transacción. Yo te doy arte, tú me das un techo. No me estás comprando un alma. Tu alma no me interesa, mintió él, porque en ese momento, mirando la forma en que el fuego de la chimenea se reflejaba en sus ojos, se dio cuenta de que era exactamente lo que quería. Quería entender qué la hacía arder de esa manera. Se acercó a ella, deteniéndose a un paso de distancia. El aroma de su jabón, un simple jabón de sándalo que él usaba, llenó sus sentidos. Era embriagadoramente íntimo. ¿Tienes hambre?, preguntó, su voz más suave de lo que pretendía. Ella sintió, una pequeña y vulnerable admisión. Hice que mi chef dejara algo preparado. Sígueme. La condujo a la cocina, un espacio minimalista de acero inoxidable y mármol negro. Había un plato de sopa caliente y pan artesanal esperándola en la isla. Ella se sentó y empezó a comer con una voracidad que hablaba de días, quizás semanas, de hambre. Damián se apoyó en el mostrador, observándola, sintiendo una extraña satisfacción al verla comer su comida, en su casa. Era una sensación primitivamente posesiva. Cuéntame de ti, Andresa, dijo él, rompiendo el silencio. Ella levantó la vista, con la cuchara a medio camino de su boca. Tragó y lo miró fijamente. ¿Qué quieres saber? ¿Mi triste historia? ¿Cómo la pobre niña huérfana terminó en la calle? No es una película. La vida es fea y luego te mueres. No quiero tu lástima. Quiero entender tu arte. ¿Por qué dibujabas mi edificio como una prisión? Ella dejó la cuchara y se reclinó, su mirada viajando hacia las ventanas que mostraban la ciudad brillante. Porque eso es lo que es. Un monumento a la soledad. Todas esas luces, todas esas ventanas, y apuesto a que no conoces el nombre de una sola persona que vive detrás de ellas. Eres el rey de un castillo vacío, Montero. Y eso, para un artista, es fascinante y trágico. Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una bofetada. Nadie le había hablado nunca con tanta honestidad, con tanta perspicacia brutal. Ella no lo veía como un multimillonario exitoso. Lo veía como un hombre trágicamente solo. Y lo peor de todo es que tenía razón. Esa noche, Damián no pudo dormir. Se quedó en su cama, escuchando los sonidos de la casa, consciente de su presencia a solo un pasillo de distancia. Era un elemento extraño en su ecuación perfecta, una intrusa en su fortaleza. Pero mientras yacía en la oscuridad, una verdad inquietante se apoderó de él. Por primera vez en mucho tiempo, su enorme y silencioso ático no se sentía vacío. Y esa sensación era a la vez aterradora y adictiva. A la mañana siguiente, Damián se despertó con una determinación renovada. Hoy establecería las reglas. Le mostraría a Andresa que su desafío y su lengua afilada no significaban nada. Él estaba al mando. Se vistió con un traje impecable y bajó a la cocina. Elena, su ama de llaves de toda la vida, una mujer mayor con una sonrisa amable y ojos sabios, ya estaba allí, preparando el desayuno. Ella lo miró con curiosidad. Buenos días, señor Montero. Hay una invitada en la casa. No es una invitada, Elena. Es una empleada.
Se llama Andresa. Asegúrate de que tenga todo lo que necesite, dijo, su tono cortante no admitía más preguntas. En ese momento, Andresa entró en la cocina. Llevaba unos vaqueros y un suéter de cachemira gris que Damián había ordenado para ella. La ropa le quedaba perfectamente, acentuando su esbelta figura. Su pelo estaba recogido en una coleta desordenada, y tenía una mancha de carbón en la mejilla. Ya había estado dibujando. Buenos días, dijo Elena con una sonrisa cálida hacia Andresa. Soy Elena. ¿Te gustaría un café? Sí, por favor. Negro, respondió Andresa, devolviéndole la sonrisa. Fue una pequeña interacción, pero a Damián le molestó profundamente. La facilidad con la que Andresa sonreía a Elena, una extraña, mientras que a él solo le dirigía miradas de desdén. ¿Ya has empezado a trabajar?, preguntó Damián, su voz más dura de lo que pretendía. Andresa se giró hacia él, su sonrisa desapareció. La inspiración no espera a que el jefe fiche la entrada. Encontré unos cuadernos en mi habitación. Tu estudio estará listo esta tarde, dijo él. Hasta entonces, quiero que vengas conmigo. Ella arqueó una ceja. ¿A dónde? A mi oficina. Quiero que veas el imperio que estás tan dispuesta a criticar. Quiero que entiendas para quién trabajas. Era una prueba. Quería deslumbrarla, intimidarla con la escala de su poder. Ella lo miró por un largo momento, luego se encogió de hombros. De acuerdo. Pero si me aburro, me pondré a dibujar a los ejecutivos como buitres. Te lo advierto. Durante el trayecto a la oficina, ella permaneció en silencio, mirando por la ventana del coche con una intensidad que lo intrigaba. No miraba los edificios de lujo ni las tiendas caras. Miraba a la gente, al vendedor ambulante en una esquina, a una madre luchando con un cochecito, a un anciano sentado en un banco. Parecía absorber sus historias con solo una mirada. Al llegar a la Torre Montero, la reacción de los empleados fue de puro shock. Ver al inaccesible Damián Montero entrar con una mujer desconocida vestida de manera informal fue el equivalente a un terremoto en la oficina. Los murmullos lo siguieron hasta el ascensor. Tu personal parece aterrorizado de ti, observó Andresa en voz baja. Les pago para que sean eficientes, no para que me quieran, replicó él. El miedo es un gran motivador. El miedo es el veneno del alma, susurró ella, más para sí misma que para él. Una vez en su oficina, la llevó al enorme ventanal. Desde aquí, controlo todo esto, dijo, barriendo con un brazo el paisaje urbano. Cada trato, cada fusión, cada movimiento del mercado. Esto no es una jaula, Andresa. Es poder. Ella no miró el panorama. Lo miró a él. ¿Y te hace feliz? Todo este poder, todo este control, ¿llena el vacío que llevas dentro? Su pregunta lo desarmó. ¿Qué te hace pensar que tengo un vacío? Todo el mundo lo tiene, dijo ella suavemente. El tuyo es simplemente más grande y está mejor decorado. La puerta de su oficina se abrió y su asistente, una mujer eficiente y nerviosa llamada Clara, entró. Señor Montero, disculpe la interrupción, pero el señor de la Vega está aquí para su reunión. Damián frunció el ceño. Se había olvidado por completo. Hazlo pasar. Un hombre alto, apuesto y con una sonrisa encantadora entró en la oficina. Era Alejandro de la Vega, el CEO de una empresa tecnológica rival. Eran competidores, pero mantenían una relación profesional cordial, aunque Damián siempre sentía una corriente de rivalidad bajo la superficie. Los ojos de Alejandro se posaron inmediatamente en Andresa y su sonrisa se amplió. Damián, no sabía que tenías compañía. ¿No me presentas a esta bella dama? Damián sintió una oleada de irritación irracional. Andresa, este es Alejandro de la Vega. Alejandro, ella es, una asociada. Un placer, Andresa, dijo Alejandro, tomando la mano de ella y depositando un beso ligero en sus nudillos. Es raro ver a Damián con alguien que no parezca un clon de una revista de moda. Tienes un aire, auténtico. Andresa retiró la mano, pero Damián vio un leve sonrojo en sus mejillas. Gracias, supongo.
Ella es una artista, intervino Damián, su tono posesivo. Trabaja para mí. Alejandro arqueó una ceja, intrigado. Vaya, un mecenas de las artes. Otra faceta tuya que no conocía, Damián. Me encantaría ver tu trabajo alguna vez, Andresa. Quizás, respondió ella, su voz un poco más suave de lo que usaba con Damián. La conversación de negocios que siguió fue una tortura para Damián. No podía concentrarse. Su atención se desviaba constantemente hacia Andresa, que se había sentado en un rincón con un cuaderno y estaba dibujando. Y lo peor de todo, era consciente de que Alejandro también la miraba. Cuando la reunión terminó, Alejandro se acercó a ella. Espero que no te haya aburrido demasiado nuestra charla sobre algoritmos y proyecciones de mercado. En realidad, fue bastante inspirador, dijo ella, mostrándole su cuaderno. Había dibujado a Damián y a Alejandro como dos reyes de ajedrez enfrentados sobre un tablero, con los rascacielos de la ciudad como piezas. Era brillante, perspicaz y brutalmente honesto. Alejandro se echó a reír. Es extraordinario. Captas la esencia de las cosas. Damián, tienes un verdadero talento en tus manos. No la dejes escapar. La frase, aunque inocente, resonó en la mente de Damián con un significado más profundo. No lo haré, dijo, su voz un gruñido bajo. Después de que Alejandro se fuera, la atmósfera en la oficina se volvió gélida. ¿Te divertiste?, preguntó Damián, su voz cargada de un veneno que no pudo contener. Andresa lo miró, confundida. ¿De qué hablas? Coqueteando con De la Vega. ¿Ya estás buscando tu próximo benefactor? Alguien que sea un poco más amable, quizás. La cara de Andresa se endureció. Se levantó y caminó hacia él, su pequeña estatura no le impedía parecer una fuerza de la naturaleza. Eres increíble. ¿Crees que porque me diste un techo y un plato de comida tienes derecho a controlar con quién hablo? Él fue amable. Me trató como a una persona, no como a una posesión que recogiste de la lluvia. Es una lástima que no sepas la diferencia. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. La rabia, caliente y cegadora, se apoderó de él. Era celos, una emoción que creía por debajo de él. Celos crudos, primitivos y feroces. La agarró por el brazo, su agarre más fuerte de lo necesario. Que te quede una cosa clara, siseó, acercando su rostro al de ella. Mientras vivas bajo mi techo, eres mía. Tu tiempo, tu talento, tu atención, me pertenecen. No quiero volver a verte sonreírle así a otro hombre. ¿Entendido? Ella luchó contra su agarre, sus ojos de avellana ardiendo con furia. Suéltame. No eres mi dueño. Sí, lo soy, rugió él, perdiendo el último vestigio de control. Lo fuiste desde el momento en que aceptaste mi trato. La tensión entre ellos era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La rabia se mezclaba con algo más oscuro y profundo. La cercanía de sus cuerpos, el calor de su piel, el aroma de su pelo, todo conspiraba para llevarlo al límite. Sin pensar, sin razonar, solo actuando por un instinto primario que había mantenido encadenado durante años, bajó la cabeza y aplastó su boca contra la de ella. No fue un beso tierno. Fue un acto de posesión, una marca. Fue furioso, desesperado y lleno de toda la frustración y el deseo que ella había despertado en él. Al principio, ella se resistió, golpeando su pecho con los puños. Pero él la sujetó con más fuerza, aprisionándola contra su escritorio, profundizando el beso, reclamando cada centímetro de su boca. Y entonces, algo cambió. Su lucha se desvaneció. Un pequeño gemido se escapó de su garganta, una mezcla de sorpresa y rendición. Sus manos, que antes lo golpeaban, se aferraron a las solapas de su chaqueta, como si temiera caerse. Respondió a su beso, no con sumisión, sino con una ferocidad que igualaba la suya, una pasión cruda que hablaba el mismo lenguaje de fuego y tormenta que él. Se separaron, jadeando, sus frentes apoyadas una contra la otra. Los ojos de Damián buscaron los de ella, esperando ver miedo u odio. Pero lo que vio lo sacudió hasta la médula. Vio el mismo deseo oscuro,
la misma confusión y la misma hambre que sentía arder en sus propias venas. Tú, empezó a decir ella, su voz un susurro tembloroso. Me odias, terminó él, su propia voz ronca. Ella tragó saliva, sus ojos fijos en los suyos. Sí, susurró. Pero eso no es lo único que siento ahora mismo. Y antes de que Damián pudiera procesar sus palabras, antes de que pudiera entender la magnitud del desastre que acababa de desatar, Andresa se puso de puntillas y lo besó de nuevo, esta vez por iniciativa propia, arrastrándolos a ambos a un torbellino del que ninguno de los dos sabía si saldría ileso. La guerra había comenzado, no en la sala de juntas, sino allí mismo, en el corazón de su imperio de hielo, y el premio no era una empresa o una fortuna, sino algo infinitamente más valioso y aterrador, el alma del otro. El beso se rompió con la misma brusquedad con la que había comenzado, dejando un silencio atronador en la oficina de lujo. El único sonido era el de sus respiraciones agitadas, mezclándose en el aire cargado de electricidad. Damián dio un paso atrás, como si se hubiera quemado. Su rostro, normalmente una máscara impasible de control, era un lienzo de emociones contradictorias, shock, furia, y algo más, algo que se parecía peligrosamente al pánico. Había perdido el control. Él, Damián Montero, el hombre que movía los mercados con un solo gesto, había sido derribado por un impulso tan básico y primitivo que lo hacía sentir vulnerable, expuesto. Y odiaba esa sensación más que nada en el mundo. Andresa se quedó inmóvil, con los labios hinchados y enrojecidos por la fuerza de su beso. Sus dedos, que momentos antes se habían aferrado a su chaqueta, cayeron a sus costados. Sus ojos de avellana, normalmente llenos de fuego y desafío, ahora mostraban una confusión profunda. Había odiado a ese hombre, a su arrogancia, a su poder. Pero en el instante en que sus bocas se encontraron, algo más había surgido, una corriente oscura de deseo que la había arrastrado, una conexión cruda que la asustaba y la excitaba a partes iguales. Damián fue el primero en recuperarse, reconstruyendo su armadura de hielo pieza por pieza. Su mandíbula se tensó, sus ojos se volvieron fríos como el acero. Esto fue un error, dijo, su voz un látigo helado. Un lamentable lapsus. No volverá a ocurrir. Cada palabra fue diseñada para herir, para rebajar el momento a algo sucio y sin importancia, para recuperar el poder que sentía que había perdido. El color volvió a las mejillas de Andresa, pero esta vez era el rubor de la humillación y la ira. Levantó la barbilla, sus ojos volviendo a arder. Tienes razón, espetó, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Fue un error. El error de pensar, por un segundo, que debajo de todo ese dinero y esa arrogancia había un ser humano. Pero no, solo hay un matón vacío que usa su poder para conseguir lo que quiere. Se dio la vuelta, agarrando su cuaderno de dibujo con manos temblorosas. Quiero volver a tu ático. O a tu jaula. Como prefieras llamarla. Te llevaré, dijo él, su tono cortante. No podía soportar la idea de estar atrapado con ella en un coche, pero la idea de dejarla ir sola era aún peor. Era una contradicción que le carcomía por dentro. El viaje de vuelta fue una tortura de silencio. Damián se concentró en la carretera, con los nudillos blancos en el volante. Podía sentir la presencia de ella a su lado, podía oler el leve perfume de su piel mezclado con el olor a papel y carbón. Era una distracción constante, un recordatorio de su imperdonable pérdida de control. Andresa miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad como un borrón. Su mente era un caos. El beso se repetía una y otra vez, el recuerdo de su fuerza, de la desesperación en su agarre, la forma en que su cuerpo había respondido traicioneramente. Se sentía sucia, utilizada, pero una parte honesta y aterradora de ella misma no podía negar la chispa que había sentido, una sensación de estar viva que no había experimentado en años. Al llegar al ático, ella salió del coche sin decir una palabra y se dirigió directamente a las escaleras, hacia su habitación. Damián la vio irse, sintiendo una mezcla de alivio y una extraña sensación de pérdida. Subió a su propio dormitorio y se quitó la corbata como si lo estuviera estrangulando. Se miró en el espejo. Era el mismo hombre de siempre, pero algo había cambiado.
Ella lo había marcado. Se había metido bajo su piel. Esa noche, Damián se sumergió en el trabajo, intentando ahogar el recuerdo de ella en hojas de cálculo y proyecciones financieras. Pero su imagen seguía apareciendo en su mente. A la mañana siguiente, cuando el camión de la tienda de artículos de arte llegó, Damián supervisó personalmente la instalación del estudio. Era una habitación de esquina con ventanales del suelo al techo que se abrían a una vista impresionante del río. Hizo que instalaran la mejor iluminación, un sistema de ventilación profesional. Los caballetes eran de la mejor madera, los lienzos de lino belga. Cajas y cajas de pinturas, pinceles de pelo de Marta, pasteles de todos los colores imaginables, y una provisión casi infinita del carbón más fino de Francia. Era un paraíso para cualquier artista. Pero para Damián, era una jaula. Una jaula dorada, pero una jaula al fin y al cabo. Un lugar para contenerla, para controlarla a través de su única pasión. Cuando todo estuvo listo, fue a buscarla. Golpeó la puerta de su habitación. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo, más fuerte. Andresa. La puerta se abrió. Ella estaba allí, con ojeras bajo los ojos, vestida con la misma ropa del día anterior. Parecía que no había dormido. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz desprovista de emoción. Tu estudio está listo, dijo él. Ven. La condujo por el pasillo hasta la habitación. Abrió la puerta y se hizo a un lado. Ella entró y se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par, recorriendo el espacio con una mezcla de asombro y incredulidad. Caminó lentamente, tocando la superficie lisa de un lienzo, deslizando los dedos sobre una caja de pasteles de colores vibrantes. Por un momento, la hostilidad desapareció de su rostro, reemplazada por una veneración pura, la de una devota en su templo. Damián sintió una punzada de satisfacción. Aquí tienes todo lo que necesitas, dijo. Ahora puedes empezar a cumplir tu parte del trato. Ella se giró hacia él, la máscara de desconfianza volviendo a su lugar. ¿Y cuál es mi primera tarea, oh gran maestro? ¿Pintar un cuenco de fruta? ¿O quizás un retrato de tu ego? Él ignoró su sarcasmo. Se acercó a ella, su presencia llenando el espacio. ¿Vas a pintarme a mí? Andresa soltó una carcajada amarga. ¿A ti? ¿Por qué? ¿No tienes suficientes fotos tuyas en las revistas? Las fotos mienten, dijo él, su voz baja e intensa. Muestran lo que la gente quiere ver. Yo quiero que pintes lo que tú ves. El rey en su castillo vacío. El hombre que desprecias. Quiero que lo pongas todo en un lienzo. Quiero que me muestres mi propia alma a través de tus ojos. El desafío la dejó sin aliento. Era una petición arrogante, egocéntrica, pero también extrañamente vulnerable. Le estaba dando un arma. Le estaba pidiendo que lo desnudara, que expusiera todas sus fallas y su oscuridad para que él mismo las viera. Era el juego de poder más retorcido que podía imaginar. No sé si te gustará lo que vea, dijo ella en voz baja. No lo hago para que me guste, replicó él. Lo hago para que entiendas el poder que tengo sobre ti. Incluso tu arte, tu don más preciado, ahora me servirá a mí. Se miraron fijamente, la tensión crepitando entre ellos en el estudio lleno de luz. Era una batalla de voluntades, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. De acuerdo, Montero, dijo ella finalmente, con una chispa peligrosa en sus ojos. Tendrás tu retrato. Pero no me culpes si la verdad es demasiado fea para colgarla en tu pared. Las sesiones comenzaron al día siguiente. Se convirtieron en el nuevo centro de su universo, un ritual diario cargado de tensión. Damián posaba para ella durante horas en una silla colocada en el centro del estudio. Al principio, intentó mantener su fachada de hombre de negocios, con traje y corbata, mirando por la ventana con aire de importancia. Pero Andresa no se lo permitió. No puedo pintar una estatua, le espetó el primer día. Necesito ver algo real. Quítate la chaqueta. Afloja la corbata. Mírame. A regañadientes, él obedeció. Y así, día tras día, ella lo observaba.
No solo sus rasgos físicos, sino la forma en que su mandíbula se tensaba cuando estaba pensando, la pequeña cicatriz casi invisible sobre su ceja. La melancolía que a veces nublaba sus ojos grises cuando creía que ella no estaba mirando. Él, a su vez, la observaba a ella. La forma en que mordía su labio inferior cuando se concentraba, la mancha de pintura que siempre terminaba en su nariz, la pasión cruda y sin filtros que la transformaba cuando estaba frente al lienzo. Se convirtió en una intimidad forzada, más profunda que cualquier conversación. Hablaban, pero no de cosas triviales. Sus conversaciones eran un campo de batalla verbal. ¿Por qué haces esto?, le preguntó ella un día, sin levantar la vista de su paleta. ¿Por qué acumulas tanto dinero, tanto poder? ¿Qué intentas demostrar? Él tardó un momento en responder. Mi padre lo perdió todo. La empresa familiar, la fortuna, el respeto. Murió siendo un hombre roto. Juré que eso nunca me pasaría a mí. Juré que construiría algo tan grande, tan fuerte, que nadie podría derribarlo jamás. Fue la primera vez que le ofreció una pieza real de sí mismo. Andresa sintió una punzada de algo que no era hostilidad. Se detuvo y lo miró. Así que construiste una fortaleza, dijo ella en voz baja. Pero te encerraste dentro. Él desvió la mirada, incómodo con su perspicacia. A veces, el único lugar seguro es dentro de los muros, murmuró. En otra ocasión, fue él quien la interrogó. ¿Y tú? ¿De qué huyes, Andresa? ¿Por qué la calle? Una mujer con tu talento podría. ¿Podría, qué?, lo interrumpió ella, su voz afilada. Suplicar en galerías de arte para que me dieran una oportunidad, sonreír a hombres ricos y viejos con la esperanza de que se convirtieran en mis mecenas, vender pequeñas partes de mi alma por un poco de reconocimiento. No, gracias. Prefiero la honestidad brutal de la calle a la hipocresía educada del mundo del arte. Pero ahora estás aquí, la desafió él. Sonriendo a un hombre rico por un techo sobre tu cabeza. ¿Qué te hace tan diferente? Sus palabras la golpearon. Dejó el pincel y lo miró con furia. La diferencia, Montero, es que yo no te sonrío. Y ambos sabemos que esto no es un mecenazgo. Es un secuestro con comodidades. Se acercó a él, invadiendo su espacio, sus ojos echando chispas. ¿Quieres saber algo íntimo sobre mí? Te diré una cosa. Cada noche, cuando me acuesto en la cama de seda que tú pagas, sueño con ser libre. Libre de esta torre, libre de ti. Y ese sueño es lo único que me mantiene cuerda. Su proximidad era peligrosa. Él podía oler la trementina en su piel, ver las motas de oro en sus ojos color avellana. El recuerdo de su beso lo golpeó con la fuerza de una ola. Nunca serás libre de mí, susurró él, su voz ronca. Estás en mi sangre ahora, lo sientas o no. Extendió la mano y, con un solo dedo, rozó la mancha de pintura azul en su mejilla. El contacto fue como una descarga eléctrica. Ella se estremeció y retrocedió, sus mejillas sonrojadas. No me toques, siseó. Vuelve a tu silla. El prisionero no debe tocar al carcelero. Volvieron a sus posiciones, el aire entre ellos vibrando con lo que no se había dicho. Los días se convirtieron en semanas. El retrato empezó a tomar forma en el lienzo, y era una obra maestra aterradora. Andresa no había pintado al Ceo pulido. Había pintado al hombre. Había capturado la soledad en sus ojos, la tensión en su mandíbula, la vulnerabilidad oculta bajo capas de arrogancia. Era él, desnudo y expuesto. Una tarde, mientras Damián estaba en una videoconferencia en su despacho, Elena, el ama de llaves, entró discretamente. Señor, disculpe. Hay un caballero abajo que pregunta por la señorita Andresa. Dice que se llama Alejandro de la Vega. El corazón de Damián se detuvo por un segundo antes de empezar a martillear con una furia fría y controlada. De la Vega. Había olvidado por completo al maldito rival sonriente. ¿Cómo diablos había encontrado a Andresa? ¿Y dónde está ella?, preguntó Damián, su voz peligrosamente tranquila. Salió hace un rato. Dijo que necesitaba aire fresco,
Que iba a dar un paseo por el parque cercano, respondió Elena, ajena a la tormenta que se estaba gestando. No dejes que ese hombre suba. Me encargaré de él, ordenó Damián, terminando su llamada abruptamente. Se dirigió al ascensor, con la mente trabajando a toda velocidad. Alejandro no era estúpido. Si estaba aquí, era porque había estado buscando a Andresa. La idea de otro hombre buscándola, ofreciéndole amabilidad, respeto, lo que fuera, le revolvió las entrañas. Salió del edificio y se dirigió directamente al parque. Y allí la vio. Estaba sentada en un banco, dibujando en su cuaderno. Y a su lado, inclinado hacia ella con una sonrisa encantadora, estaba Alejandro de la Vega. Estaban riendo. La imagen fue como un puñal en el pecho de Damián. La risa de Andresa era un sonido que él rara vez había escuchado, y nunca dirigido a él. Y ahora, se la estaba regalando a su rival. Caminó hacia ellos, su sombra cayendo sobre ellos antes de que se dieran cuenta de su presencia. Andresa levantó la vista, y la sonrisa murió en sus labios. El miedo cruzó sus ojos por un instante. Alejandro se puso de pie, su propia sonrisa volviéndose tensa. Damián. Qué sorpresa encontrarte por aquí. Estaba admirando el trabajo de Andresa. Es incluso más impresionante a la luz del día. Qué coincidencia, dijo Damián, su voz un gruñido bajo. No miraba a Alejandro. Sus ojos estaban clavados en Andresa. ¿No te dije que no quería que volvieras a ver a este hombre? Andresa se levantó, su miedo reemplazado por la ira. No me lo dijiste, me lo ordenaste. Y yo no recibo órdenes tuyas fuera de los muros de tu prisión. Estaba tomando un poco de aire. El señor de la Vega fue lo suficientemente amable como para saludar. Sí, soy muy amable, intervino Alejandro, intentando aligerar el ambiente. De hecho, le estaba haciendo una propuesta a Andresa. Hay una galería en el centro, propiedad de un amigo mío, que busca nuevos talentos. Artistas con una voz auténtica. Creo que el trabajo de Andresa sería perfecto. Le he ofrecido una exposición individual. La bomba explotó en el aire silencioso del parque. Una exposición. La oportunidad que todo artista soñaba. Algo que Damián, con todo su dinero, no le había ofrecido. Él le había dado un estudio, pero Alejandro le estaba ofreciendo el mundo. Los ojos de Damián se oscurecieron hasta volverse casi negros. Vio el destello de esperanza en la mirada de Andresa, la emoción pura ante la oferta de Alejandro. Y eso fue lo que lo rompió. Ella no está interesada, dijo Damián, su voz resonando con una autoridad final. Agarró a Andresa por el brazo. Nos vamos. Suéltame, gritó ella, intentando liberarse. Tienes que estar bromeando. Esta es la oportunidad de mi vida. Tu vida me pertenece ahora, siseó él, su agarre de hierro. Lo olvidaste. Damián, creo que deberías soltarla, dijo Alejandro, su tono ahora serio, dando un paso adelante. Esto no es asunto tuyo, de la Vega, gruñó Damián. Aléjate. Se convirtió en mi asunto cuando le ofrecí una carrera y tú intentas encerrarla en una jaula, replicó Alejandro. Damián finalmente giró la cabeza para mirar a su rival. Ella es mi artista. Tiene un contrato de exclusividad conmigo. Un contrato que firmó bajo coacción, por lo que parece, dijo Alejandro, mirando el agarre de Damián en el brazo de Andresa. La humillación pública, la rabia, los celos, todo se arremolinó dentro de Damián. Soltó a Andresa con brusquedad y se enfrentó a Alejandro. Si quieres una guerra, de la Vega, la tendrás. Pero no será por ella. Será en el mercado, donde te destruiré ladrillo a ladrillo. Se volvió hacia Andresa, su rostro una máscara de furia helada. Tú, dijo, su voz apenas un susurro pero más amenazante que cualquier grito. Vuelve al ático. Ahora. Tenemos que hablar. Se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás, esperando que ella lo siguiera. Andresa se quedó allí, temblando, dividida entre la promesa de libertad de Alejandro y la orden aterradora de Damián. Andresa, no tienes que ir con él, dijo Alejandro suavemente. Puedes venir conmigo.
Te protegeré. Ella lo miró, con lágrimas de frustración en los ojos. No lo entiendes, susurró. Él no es solo, no es tan simple. Sabía que debía irse con Alejandro. Era la opción lógica, la opción segura. Pero algo la retuvo. La imagen del retrato inacabado en el estudio, la confesión sobre su padre, el recuerdo de la desesperación en su beso. Odiaba a Damián Montero, pero estaba enredada con él de una manera que no podía explicar. Tengo que ir, dijo finalmente, su voz rota. Tengo que terminar esto. Andresa. Pero ella ya se estaba alejando, corriendo para alcanzar la figura imponente de Damián que se dirigía de vuelta a la torre. De vuelta a la jaula. De vuelta a la tormenta. Cuando entró en el ático, él ya la estaba esperando. Estaba de pie frente a los ventanales, su silueta recortada contra el cielo de la tarde. No se dio la vuelta cuando ella entró. Explícate, dijo, su voz resonando en el silencio. No tengo nada que explicar, respondió ella, intentando mantener la voz firme. Salí a caminar. Me lo encontré. Él me hizo una oferta. ¿Y pensabas aceptarla? ¿Escabullirte a mis espaldas? No me estaba escabullendo. Y sí, lo estaba considerando. ¿Por qué no lo haría? Es todo lo que siempre he querido. Él se giró lentamente. Sus ojos eran dos pozos de furia oscura. Porque tú eres mía. Tu talento es mío. Tu éxito, si es que llega, será bajo mi nombre, bajo mis términos. No permitiré que De la Vega te use para humillarme. ¿Usarme? Él me ve como una artista. Tú me ves como una posesión, un objeto que recogiste de la calle para tu diversión. Y te di más de lo que ese maldito sonriente podría darte jamás, rugió él, dando un paso hacia ella. Te di un hogar, te di las mejores herramientas del mundo. Te di una parte de mí. Nunca te pedí nada de eso, gritó ella, sin retroceder. Solo quería que me dejaras en paz. Pero entraste en mi vida como un huracán y lo destruiste todo. Tú eres la que entró en la mía, la contradijo él, ahora a solo unos centímetros de distancia. Estabas allí, bajo la lluvia, desafiándome con tus ojos y tu maldito carbón. Me volviste loco desde el primer segundo. ¿No lo entiendes? No puedo dejarte ir. No ahora. La agarró por los hombros, su agarre desesperado. Dime que no te irás con él. Dime que te quedarás. Su rabia se había desvanecido, reemplazada por una vulnerabilidad cruda y aterradora que la dejó sin aliento. Vio en sus ojos no al rey de hielo, sino a un hombre aterrorizado de estar solo. No puedes pedirme eso, susurró ella, con el corazón encogido. Me estás pidiendo que renuncie a mi sueño. Yo seré tu sueño, dijo él, su voz un ruego. Déjame serlo. Te daré el mundo, Andresa. Galerías, exposiciones, fama, todo. Pero será conmigo. A mi lado. La besó de nuevo, pero esta vez no había ira. Había desesperación, una súplica silenciosa. Fue un beso que hablaba de soledad y anhelo, y ella se encontró respondiendo, no con pasión, sino con una compasión inesperada que la asustó aún más. Cuando se separaron, ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. El camino fácil era decir que sí, rendirse al poder y la seguridad que él ofrecía. Pero su alma rebelde, la parte de ella que había sobrevivido en la calle, se negaba a ser enjaulada, incluso si la jaula era de oro y estaba llena de promesas. Tengo que pensarlo, dijo, su voz apenas audible. Damián la soltó, la decepción endureciendo sus rasgos de nuevo. Entendió sus palabras como lo que eran, un rechazo aplazado. La puerta que él había intentado cerrar de golpe se había quedado entreabierta. Bien, dijo, su voz volviendo a ser fría como el hielo. Piensa. Pero mientras piensas, te daré algo más en lo que ocupar tu mente. Vamos a una cena de gala mañana por la noche. Una gala benéfica. Te sentarás a mi lado, sonreirás cuando yo sonría, y todo el mundo verá exactamente a quién perteneces. No era una petición. Era una orden. Una forma de marcar su territorio, de mostrarle a ella,
a Alejandro y a todo el mundo que ella era suya. Y si me niego, lo desafió ella. Él se acercó a su oído, su aliento cálido contra su piel. Entonces me aseguraré de que la oferta de la Vega desaparezca. Llamaré a su amigo el galerista y compraré el edificio entero solo para convertirlo en un estacionamiento. No me pongas a prueba, Andresa. No te gustará el resultado. Se enderezó y la miró. Un vestido llegará para ti mañana. Estate lista a las 8. Se dio la vuelta y se fue a su despacho, cerrando la puerta tras de sí, dejándola sola en medio del vasto salón. Andresa se quedó allí, temblando de rabia e impotencia. Se sentía atrapada en una red de la que no podía escapar. Cada vez que pensaba que veía una salida, él la apretaba más. Miró hacia la puerta de su estudio, donde el retrato inacabado la esperaba. El retrato de su captor, de su mecenas, del hombre que la estaba volviendo loca. Y supo que la verdadera batalla no era contra él. Era contra la parte de ella que, a pesar de todo, no quería irse. La parte de ella que estaba empezando a ver al hombre detrás del monstruo. Y esa era la parte que más la aterraba de todas. La mañana de la gala benéfica se cernió sobre el ático con la pesadez de una sentencia. Andresa se despertó sintiendo un nudo de ansiedad y rebeldía en el estómago. La noche anterior, después de la amenaza de Damián, se había encerrado en su estudio, no para pintar, sino para mirar fijamente el retrato. El hombre en el lienzo la miraba con una intensidad que reflejaba la tormenta en sus ojos reales. Había capturado su soledad, sí, pero también su fuerza, su determinación feroz. Era un depredador, y ella había pintado cada línea de su poder. Y ahora, ese mismo hombre quería exhibirla como su último trofeo. La idea le revolvía las entrañas. A mediodía, un golpe en la puerta de su estudio la sobresaltó. Era Elena, la ama de llaves, con una sonrisa amable pero con ojos que delataban una cierta preocupación. Llevaba una enorme caja de una de las boutiques más caras de la ciudad. El señor Montero ha enviado esto para usted, señorita, dijo Elena, dejando la caja sobre una mesa libre de manchas de pintura. Y ha dicho que un equipo de estilistas llegará a las 5. Andresa miró la caja como si contuviera una serpiente. Gracias, Elena. Cuando la mujer se fue, Andresa abrió la caja con desgana. Dentro, envuelto en capas de papel de seda, había un vestido que le robó el aliento. Era de un profundo color esmeralda, de una seda que parecía agua líquida. El diseño era simple pero devastadoramente elegante, con un escote que insinuaba más de lo que mostraba y una espalda que se hundía en una V vertiginosa. Era el vestido más hermoso que había visto en su vida. Y lo odió. Odió lo que representaba, una cadena de seda, un uniforme para su papel de mujer de Damián Montero. Junto al vestido había una caja de terciopelo. Dentro, un collar de diamantes y esmeraldas que brillaba con una luz fría y despiadada. Eran magníficos. Y se sentían como un collar de perro. Durante horas, Andresa luchó consigo misma. Una parte de ella quería quemar el vestido, romper el collar y huir. Huir hacia la oferta de Alejandro, hacia la libertad. Pero la amenaza de Damián pesaba sobre ella. Él no estaba bromeando. Destruiría la oportunidad de Alejandro por puro despecho. ¿Podría vivir con la culpa de arruinar la amabilidad de otro hombre solo por su propio orgullo? A las 5 en punto, el equipo de estilistas llegó, un peluquero afeminado y parlanchín llamado Jean-Pierre y una maquilladora silenciosa y precisa llamada Mía. Trataron a Andresa como a una muñeca, comentando sobre la textura maravillosa de su cabello y los pómulos increíbles que tenía. Ella se mantuvo en silencio, soportando sus atenciones como una forma de tortura. Mientras trabajaban, Damián entró en la habitación. Ya estaba vestido con un smoking impecable que lo hacía parecer aún más alto e imponente. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, observando la transformación. Sus ojos grises recorrían cada detalle, una mirada posesiva y aprobatoria que hizo que la piel de Andresa se erizara. Jean-Pierre, quiero que su cabello recoja la luz, no que la oculte. Algo suelto, elegante, que se mueva cuando camine, ordenó Damián, su voz no dejando lugar a discusión. Mía, menos es más.
Sus ojos son el punto focal. Quiero que parezcan joyas, no pintura. Los estilistas asintieron, cambiando sutilmente su enfoque para seguir sus directrices. Andresa se sintió como un objeto, una obra de arte que él estaba curando para su exhibición. La ira hervía a fuego lento dentro de ella. Cuando terminaron, la dejaron sola para que se pusiera el vestido. La seda se deslizó sobre su piel como una caricia fría. Se miró en el espejo de cuerpo entero y apenas se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. Una criatura elegante, pulida, con el pelo cayendo en ondas suaves sobre sus hombros y los ojos ahumados que parecían insondables. Era hermosa. Y se sentía completamente falsa. Damián la esperaba al pie de las escaleras. Cuando ella comenzó a bajar, él levantó la vista. Por un instante, su máscara de control se resquebrajó. Vio asombro puro en sus ojos, una admiración cruda que era casi tan íntima como un beso. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido casi inaudible. Andresa sintió un rubor traicionero subir por su cuello. Se detuvo en el último escalón, a su nivel. Él se acercó, sosteniendo la caja del collar. «Date la vuelta», ordenó en voz baja. Ella obedeció a regañadientes. Sintió el frío de los diamantes contra su piel mientras él le abrochaba el collar. Sus dedos rozaron su nuca, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Se inclinó, su aliento cálido en su oído. «Esta noche, no eres la mujer de la calle. No eres mi artista rebelde. Eres una diosa, y todo el mundo lo sabrá. Pero recuerda, diosa», susurró, su voz volviéndose dura, «me perteneces a mí». Él tomó su mano y la colocó en el hueco de su brazo. Su toque era firme, posesivo. Mientras caminaban hacia el ascensor, Andresa se compuso. Si iba a ser una prisionera en una fiesta, al menos no se lo pondría fácil. La gala se celebraba en el salón de baile de un hotel de 5 estrellas. Era un mar de smokines negros, vestidos de alta costura y el brillo cegador de las joyas. El murmullo de la conversación se detuvo por un instante cuando Damián Montero hizo su entrada. Todos los ojos se giraron hacia ellos. El shock fue palpable. El Rey de Hielo nunca llevaba acompañante a estos eventos. Y la mujer que llevaba del brazo no era ninguna de las debutantes o modelos conocidas. Era una belleza desconocida, con una mirada desafiante que no encajaba en ese mundo de sonrisas falsas. Las miradas la recorrieron, juzgándola, evaluándola. Las mujeres con envidia, los hombres con una mezcla de curiosidad y deseo. Andresa sintió el peso de sus miradas como un ataque físico. Instintivamente, se tensó. Damián debió sentirlo, porque se inclinó hacia ella. «Relájate», murmuró. «Son solo tiburones. Y tú estás conmigo. No se atreverán a morder». «Parece que ya lo están haciendo», replicó ella en voz baja. Un hombre mayor y corpulento, con un puro en la mano, se acercó a ellos. «Damián, muchacho. Hacía tiempo que no te veía en uno de estos circos. Y veo que has traído una compañía exquisita». El hombre, a quien Damián identificó como a un magnate del petróleo llamado Marcus Torne, miró a Andresa de arriba abajo como si fuera un caballo de carreras. «Soy Andresa», dijo ella, adelantándose a Damián, su voz clara y firme. Torne pareció sorprendido por su audacia. «Marcus Torne. Un placer. ¿De qué familia eres, querida? No reconozco tu rostro». «No soy de ninguna familia que usted conozca», respondió ella, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Vengo de un lugar mucho más honesto». Damián apretó su brazo ligeramente, una advertencia silenciosa. «Andresa es una artista de un talento prodigioso», intervino Damián, su voz suave como la seda. «La he tomado bajo mi ala. Esperen grandes cosas de ella». La noticia se extendió por el salón como la pólvora. Damián Montero tenía una protegida. Una artista. La especulación era salvaje. ¿Era su amante? ¿Su última adquisición? Andresa tuvo que soportar una avalancha de presentaciones, de sonrisas falsas y preguntas veladas. Se sentía como un insecto bajo un microscopio.
Pero a medida que avanzaba la noche, algo cambió en ella. Se dio cuenta de que estas personas, con toda su riqueza y poder, eran increíblemente predecibles. Sus conversaciones giraban en torno al dinero, al estatus, a los chismes. Eran superficiales, vacíos. Y su miedo comenzó a transformarse en una especie de desdén divertido. Empezó a jugar su juego. Cuando una mujer con cara de haber pasado demasiado tiempo en el quirófano le preguntó con condescendencia sobre su arte, Andresa la miró fijamente y le dijo, «Pinto la verdad». Es un tema que a mucha gente de aquí le resultaría incómodo. La mujer se quedó sin palabras. Durante la cena, se sentaron en la mesa principal. Andresa se encontró sentada junto a Damián y frente a una pareja poderosa, un senador y su esposa, que parecía hecha de plástico y diamantes. La conversación era un aburrimiento mortal. Damián, sin embargo, estaba en su elemento, navegando las corrientes sociales con una facilidad depredadora. Y la observaba constantemente. Cada vez que sus ojos se encontraban a través de la mesa, había una corriente de tensión, un diálogo silencioso que nadie más podía entender. En un momento, mientras el senador pontificaba sobre política fiscal, Andresa dejó caer su servilleta. Cuando se agachó para recogerla, sintió una mano en su muslo, bajo el mantel. Era la mano de Damián. Su pulgar comenzó a trazar círculos lentos y deliberados sobre la seda de su vestido, subiendo peligrosamente. Andresa se quedó helada. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Levantó la vista y lo encontró mirándola, sus ojos grises encendidos con una llama oscura, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. Nadie más en la mesa se dio cuenta. Era un secreto lascivo, un acto de posesión en medio de la multitud. Su toque no era violento, pero era innegablemente dominante. Era un recordatorio de a quién pertenecía. El calor se extendió por su cuerpo, una mezcla de ira y una excitación prohibida. Se enderezó bruscamente, sus mejillas ardiendo. Él retiró la mano lentamente, dejando una estela de fuego en su piel. «Disculpen», dijo ella, poniéndose de pie. «Necesito un poco de aire». Se dirigió hacia las puertas que daban a una terraza, sintiendo la mirada de Damián clavada en su espalda. La noche era fresca y el aire limpio era un alivio. Se apoyó en la barandilla de mármol, mirando las luces de la ciudad. Se sentía atrapada, confundida. Odiaba su control, su arrogancia. Pero la forma en que la había tocado, la forma en que la miraba, despertaba algo en ella, algo que no quería admitir. «Sabía que te encontraría aquí». La voz la hizo saltar. No era Damián. Era Alejandro de la Vega, impecable en su smoking, sosteniendo 2 copas de champán. «¿Qué estás haciendo aquí?», susurró ella, mirando nerviosamente hacia el salón. «Soy miembro de la junta de esta organización benéfica», dijo con una sonrisa. «No podía faltar. Aunque admito que me sorprendió verte». «¿Y con él?». Le ofreció una copa. Ella la aceptó, sus dedos temblando ligeramente. «No tuve elección». «Siempre hay una elección, Andresa», dijo él suavemente. «Puede que no lo parezca, pero siempre la hay. Mi oferta sigue en pie. La galería, la exposición. Todo. Solo tienes que decirlo». Miró sus ojos, y solo vio amabilidad y sinceridad. Él era la luz, la salida. Damián era la oscuridad, la jaula. ¿Por qué era tan difícil la elección? Él te destruiría, Alejandro. Amenazó con hacerlo. La sonrisa de Alejandro se desvaneció, reemplazada por una expresión sombría. Que lo intente. No soy tan fácil de destruir como él cree. Y por ti, Andresa, valdría la pena la lucha. Sus palabras eran un bálsamo para su alma herida. Él la veía. Veía su talento, su valía. No la veía como una posesión. Antes de que pudiera responder, una sombra cayó sobre ellos. De la Vega. Parece que tienes la mala costumbre de aparecer donde no te llaman. Damián estaba allí, su rostro una máscara de furia helada. Había una peligrosidad en su quietud que era mucho más aterradora que cualquier grito. Montero. El mundo es pequeño,
replicó Alejandro, sin retroceder. Y está lleno de hombres que no saben apreciar lo que tienen. Sé exactamente lo que tengo, siseó Damián, sus ojos fijos en la copa de champán en la mano de Andresa, la que Alejandro le había dado. Y sé cómo protegerlo. Damián se acercó a Andresa, la tomó de la cintura y la atrajo hacia él con un gesto posesivo. Su cuerpo se tensó contra el de ella. Era una declaración, una marca de propiedad frente a su rival. Andresa y yo nos retirábamos. Ha sido una noche larga. La noche es joven, dijo Alejandro, desafiante. Y Andresa es una mujer adulta. Puede decidir por sí misma cuando quiere irse. Damián se rió, un sonido bajo y sin humor. ¿De verdad crees que tiene elección? Se inclinó y le susurró al oído a Andresa, su voz un veneno dulce. Demuéstrale a quién eliges. O te juro que mañana por la mañana, De la Vega no tendrá ni para pagar el aparcamiento de su coche. Sonríe, dale las gracias por la copa y despídete de él. La amenaza era brutal y directa. Y Andresa supo que la cumpliría. Miró a Alejandro, cuyo rostro estaba tenso de rabia por la exhibición de Damián. Vio la promesa de una vida diferente en sus ojos, una vida de respeto y libertad. Pero también vio el peligro en el que lo estaba poniendo. Con el corazón hecho pedazos, forzó una sonrisa. Gracias por el champán, Alejandro. Fue un placer verte, dijo, su voz sonando extrañamente hueca. Pero Damián tiene razón, estoy cansada. Deberíamos irnos. La decepción en el rostro de Alejandro fue como un golpe físico. Vio cómo la esperanza en sus ojos se extinguía. Como desees, Andresa, dijo fríamente. Si alguna vez cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme. Se dio la vuelta y se fue, dejándolos solos en la terraza. En el momento en que desapareció, Andresa se apartó de Damián como si estuviera en llamas. Te odio, escupió, su voz temblando de rabia contenida. Siento un odio por ti que es tan profundo que me ahoga. El odio es una pasión, replicó él, su rostro impasible, pero sus ojos ardían con un triunfo sombrío. Prefiero tu odio a tu indiferencia. Al menos cuando me odias, estás pensando en mí. Eres un monstruo. Soy el monstruo que te sacó de la lluvia, dijo, acercándose de nuevo. Nunca lo olvides. La tomó del brazo y la condujo de vuelta a través del salón de baile, donde las miradas curiosas lo siguieron. El viaje de vuelta al ático fue un silencio sepulcral, cargado de la ira de ella y la tensión de él. Tan pronto como las puertas del ascensor se abrieron en el ático, ella se soltó de su agarre. No vuelvas a usarme así, gritó, la furia finalmente explotando. No soy tu peón en tu estúpido juego contra Alejandro. Tú eres el juego, rugió él, su propio control rompiéndose. Desde el momento en que te vi, te convertiste en el único juego que importa. ¿No lo ves? Me estoy volviendo loco por ti. Se pasó las manos por el pelo, un gesto de frustración y desesperación que nunca antes le había visto hacer. Veo a otro hombre mirarte, sonreírte, ofrecerte el mundo, y quiero matarlo. Y quiero encerrarte aquí y no dejar que nadie más te vea. ¿Y crees que eso es amor?, se burló ella, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Eso no es amor, es una enfermedad. Es posesión. Entonces estoy enfermo, gritó él, avanzando hacia ella hasta que su pecho casi tocaba el de ella. Estoy enfermo de ti, Andresa. Estás en cada pensamiento, en cada aliento. Cuando estoy en reuniones, veo tu cara. Cuando intento dormir, oigo tu voz. Y me has infectado. La agarró por los hombros, su agarre desesperado. Dime qué quieres de mí. Pide lo que sea. Dinero, fama, el mundo entero. Te lo daré. Pero no me pidas que te deje ir. Quiero mi libertad, sollozó ella. Quiero mi vida. Yo soy tu vida ahora, dijo él, su voz quebrada por la emoción. Y la besó. No fue como las otras veces. No hubo ira ni posesión. Hubo una desesperación cruda, un hambre tan profunda que la asustó. Fue el beso de un hombre que se ahoga y se aferra a su única balsa. Y lo peor de todo, ella respondió.
Su cuerpo la traicionó, o tal vez, finalmente le dijo la verdad. El odio y el deseo se habían entrelazado tanto dentro de ella que ya no podía distinguirlos. Lo besó con toda su rabia, su frustración y su anhelo prohibido. Sus manos se enredaron en su cabello, tirando de él, mientras las manos de él recorrían su espalda, presionándola contra él hasta que no hubo espacio entre ellos. El beso se profundizó, volviéndose más lascivo, más exigente. Él la levantó y la llevó escaleras arriba, sin romper nunca el contacto de sus bocas. Pateó la puerta de su dormitorio para abrirla y la depositó en la enorme cama. La luz de la luna entraba por los ventanales, bañando la habitación en una luz plateada. Se cernió sobre ella, sus ojos grises buscando los suyos, una pregunta silenciosa en ellos. Toda la lucha se había desvanecido de Andresa, reemplazada por una resignación fatalista. Sabía que esto era inevitable. Había estado construyéndose desde aquella primera noche bajo la lluvia. Era una colisión de dos mundos, una tormenta que finalmente había tocado tierra. Lentamente, ella levantó una mano y le acarició la mejilla. Sintió la barba incipiente, el calor de su piel. Él cerró los ojos ante su toque, un suspiro tembloroso escapando de sus labios. «No me hagas daño, Damián», susurró ella, su voz apenas audible. La vulnerabilidad en su propia voz la sorprendió. «Nunca», respondió él, su voz ronca de emoción. «Nunca». Se inclinó y la besó de nuevo, suavemente esta vez, una promesa silenciosa. Y en la quietud de la noche, rodeados por la ciudad que él gobernaba, el rey de hielo finalmente se derritió. Se entregaron el uno al otro, no con amor, sino con una necesidad desesperada y violenta de sentir algo, de llenar el vacío que ambos llevaban dentro. Fue una batalla y una rendición, un acto de odio y una súplica de conexión. Y cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de tonos rosados y dorados, Andresa yacía en los brazos de Damián, despierta, escuchando el latido constante de su corazón. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Se había entregado a su captor, a su monstruo. Pero mientras sentía el peso de su brazo sobre ella, una verdad aterradora se apoderó de ella. Por primera vez en su vida, en los brazos de este hombre imposible y dominante, se sentía a salvo. Y se dio cuenta de que la jaula no solo la estaba aprisionando a ella. Él también estaba atrapado. Y la llave, de alguna manera, ahora estaba en sus manos. No sabía si la usaría para liberarlos a ambos, o para encerrarlos juntos para siempre. La guerra había terminado, pero una nueva, más complicada y peligrosa, acababa de comenzar en el campo de batalla de sus propios corazones. La luz del amanecer se filtraba a través de los enormes ventanales, pintando rayas doradas sobre las sábanas de seda arrugadas. Andresa yacía inmóvil, observando el lento despertar de la ciudad. A su lado, Damián dormía profundamente por primera vez en lo que parecían años. Su rostro, en reposo, había perdido la dureza habitual, parecía más joven, casi vulnerable. Un mechón de su oscuro cabello caía sobre su frente, y ella sintió un impulso inexplicable de apartárselo. Lo reprimió. La noche había sido un torbellino de emociones crudas, una fusión de cuerpos y almas desesperadas que la había dejado vacía y extrañamente en paz. Habían hecho el amor con una ferocidad que bordeaba la violencia, pero también con una ternura inesperada que la había desarmado. En la oscuridad, él le había susurrado cosas, fragmentos de su pasado, de sus miedos, confesiones que nunca habría hecho a la luz del día. Le habló de la sombra de su padre, de la presión constante por tener éxito, del terror paralizante a la debilidad. Y ella, a su vez, se encontró hablándole de su propia soledad, de los años en el sistema de acogida, de cómo el arte se había convertido en su único refugio, en su única voz. No fue una declaración de amor. Fue un armisticio. Una tregua en la guerra que habían estado librando. Pero con la llegada del día, la realidad regresó con una claridad brutal. ¿Qué era ella ahora? ¿Su amante? ¿Su prisionera consentida? La línea se había difuminado hasta volverse irreconocible. Se levantó de la cama con cuidado para no despertarlo. Se envolvió en una de sus camisas de seda, que le llegaba hasta la mitad de los muslos, y caminó descalza hasta el estudio.
El retrato inacabado la esperaba, mirándola con los ojos de Damián. Pero ahora lo veía de otra manera. Ya no veía solo al tirano, sino también al hombre herido que se escondía detrás de la fachada. Cogió un pincel, y sin pensar, empezó a pintar. No en el retrato, sino en un lienzo nuevo y en blanco. Pintó con una urgencia febril, dejando que sus emociones fluyeran a través de la pintura. Pintó la tormenta, la jaula de cristal, la oscuridad y la luz, dos figuras entrelazadas en el centro de todo. Cuando Damián se despertó, la cama a su lado estaba vacía. Un pánico frío lo atenazó por un instante. ¿Se había ido? Saltó de la cama y la buscó por todo el ático. La encontró en el estudio, de espaldas a él, completamente absorta en su trabajo. El alivio que sintió fue tan abrumador que lo dejó sin aliento. Se apoyó en el marco de la puerta, simplemente observándola. La forma en que la luz de la mañana iluminaba su cabello, la concentración en su rostro, la elegancia de sus movimientos. Se dio cuenta, con una certeza que lo sacudió hasta los cimientos, de que la amaba. No era posesión, no era obsesión. Era amor. Un amor aterrador, consumidor, pero innegable. La idea lo aterrorizaba más que cualquier caída del mercado de valores. Amar era una debilidad, una vulnerabilidad que se había jurado no permitirse jamás. Y ahora, esta mujer indomable se la había impuesto. Andresa, dijo en voz baja. Ella se sobresaltó, girándose. La pintura manchaba su mejilla y la camisa. Lo miró con una expresión indescifrable. No te he oído despertar. Llevo un rato aquí, dijo él, entrando en la habitación. Se acercó al lienzo en el que estaba trabajando. Lo que vio lo dejó sin palabras. Era su historia. La tormenta, su torre, y en el centro, dos figuras, una oscura y otra luminosa, bailando una danza peligrosa pero innegablemente conectadas. Era hermoso y brutalmente honesto. Esto, empezó a decir, pero no encontró las palabras. Es lo que somos, dijo ella en voz baja. ¿Y qué somos, Andresa? La pregunta flotó entre ellos, cargada de peso. Ella dejó el pincel y lo miró a los ojos. No lo sé, Damián. Y eso me asusta. En ese momento de cruda honestidad, sonó el teléfono de Damián. Normalmente lo habría ignorado, pero vio el nombre en la pantalla, Ricardo, su jefe de seguridad. Algo andaba mal. Disculpa un segundo. Contestó, su tono volviéndose instantáneamente profesional. ¿Qué ocurre, Ricardo? Escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Su mandíbula se tensó, sus ojos se volvieron fríos como el hielo. Entendido. Aumenta la seguridad. Quiero informes cada hora. Y que nadie entre ni salga de este edificio sin mi autorización. Colgó y se volvió hacia Andresa. La vulnerabilidad de la mañana había desaparecido, reemplazada por el rey de hielo. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella, alarmada. De la Vega, dijo Damián, su voz un gruñido bajo. Anoche, después de la gala, lanzó una OPA hostil contra Montero Corp. Ha estado planeando esto durante meses, comprando acciones en secreto a través de empresas fantasma. El ataque de anoche en la fiesta fue una distracción. Me provocó para que yo me centrara en ti, mientras sus tiburones se movían para atacar mi empresa. Andresa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Una OPA hostil? ¿Qué significa eso? Significa que está intentando comprar suficientes acciones para tomar el control de mi compañía. Para quitármela. Y está usando la noticia de que tengo una, protegida, como arma, filtrando a la prensa financiera que estoy distraído, que he perdido mi toque, que soy emocionalmente inestable. Está tratando de hacer que los accionistas entren en pánico y le vendan a él. La culpa la golpeó como una ola. Es por mi culpa, susurró. Si no hubiera hablado con él. No, la interrumpió Damián, su voz sorprendentemente firme. Esto no es tu culpa. Esto es entre él y yo. Lo ha estado planeando durante mucho tiempo. Tú solo fuiste el catalizador que aceleró las cosas. Se acercó a ella y le tomó la cara entre las manos. Escúchame.
Esto va a ser una guerra. Voy a tener que luchar con todo lo que tengo. Estaré en la oficina día y noche. Puede que las cosas se pongan feas. Pero voy a ganar. No voy a dejar que me quite lo que construí. Lo que construimos, corrigió ella en voz baja, mirando el retrato y luego la nueva pintura. Él la miró, comprendiendo. Por primera vez, no era solo su imperio. De alguna manera, se había convertido en el de ellos. Sí, dijo, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Lo que construimos. Los días siguientes fueron un infierno. Damián vivía a base de café y adrenalina, atrincherado en su oficina con su equipo de abogados y financieros, luchando contra el asalto de Alejandro. La prensa se volvió loca, con titulares que gritaban sobre la batalla de los titanes. Y en cada artículo, había una mención a la misteriosa artista que había domesticado al rey de hielo. Andresa se sentía atrapada en el ático, leyendo las noticias con un nudo en el estómago. Veía a Damián solo de madrugada, cuando él regresaba a casa, exhausto, para dormir unas pocas horas. Apenas hablaban. Él estaba demasiado consumido por la batalla. Pero en la quietud de la noche, él la buscaba en la cama, la abrazaba con una desesperación silenciosa, como si ella fuera su única ancla en la tormenta. Una tarde, mientras Damián estaba en una reunión crucial, sonó el timbre del ático. Elena no estaba, así que Andresa fue a abrir, pensando que sería un mensajero. Pero en la puerta estaba Alejandro de la Vega. «Hola, Andresa», dijo, su sonrisa habitual ausente, reemplazada por una expresión seria. «¿Puedo pasar?» Ella dudó. «No creo que sea una buena idea. Por favor. Solo 5 minutos. Es importante». A regañadientes, lo dejó entrar. Se quedaron de pie en medio del salón, la tensión palpable. «He venido a disculparme», dijo Alejandro finalmente. «La forma en que te he metido en medio de mi guerra con Damián no ha sido justa. Te usé, y lo siento». «Entonces, detente», suplicó ella. «Abandona esta OPA». Alejandro negó con la cabeza. «No puedo. Esto es más grande que tú y yo. Se trata de años de rivalidad, de filosofías de negocio opuestas. Él es un depredador que devora empresas. Yo creo en construir, no en conquistar. Pero no vine a hablar de negocios». Dio un paso más cerca. «Vine a decirte, por última vez, que mi oferta sigue en pie. En este momento, Damián está perdiendo. Las probabilidades están en mi contra. Cuando todo esto termine, puede que él no tenga nada. Puedo sacarte de aquí ahora mismo. Te daré la vida que mereces, lejos de su oscuridad». Era la salida. La vía de escape que había anhelado. Pero al mirar a Alejandro, tan razonable, tan correcto, se dio cuenta de algo. No quería esa vida. No sin la tormenta. No sin Damián. «Aprecio tu oferta, Alejandro. Y tu disculpa», dijo ella, su voz sorprendentemente firme. «Pero mi lugar está aquí». La decepción en el rostro de Alejandro fue genuina. «No lo entiendo. Él te trata como a una posesión. Te encierra en esta jaula dorada». «No es una jaula si no quieres irte», respondió ella. Y en ese momento, supo que era verdad. «Lo amo». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, sorprendiéndola a ella tanto como a él. Pero eran la verdad. En algún punto, entre el odio, la pasión y la desesperación, se había enamorado del monstruo. Y había descubierto que, debajo de todo, había un hombre que valía la pena amar. La mandíbula de Alejandro se tensó. «Estás cometiendo un error». «Quizás», admitió ella. «Pero es mi error. Y ahora, por favor, vete». Justo en ese momento, las puertas del ascensor se abrieron y Damián entró. Se detuvo en seco al ver a Alejandro en su casa. Su rostro se convirtió en una máscara de furia asesina. «Fuera», gruñó Damián, avanzando hacia Alejandro. «Fuera de mi casa. Ahora». «Ya me iba», dijo Alejandro, levantando las manos. Miró a Andresa por última vez. «Buena suerte. La necesitarás».
Se fue, dejando un silencio atronador a su paso. Damián se volvió hacia Andresa, sus ojos grises como nubes de tormenta. ¿Qué hacía él aquí? Vino a disculparse. Y a ofrecerme una salida, respondió ella con calma, sin retroceder ante su furia. ¿Y qué le dijiste? Le dije que mi lugar estaba aquí. Contigo. La furia en el rostro de Damián se desvaneció, reemplazada por un asombro incrédulo. ¿Por qué? Ella dio un paso hacia él, cerrando la distancia entre ellos. Le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de él. Porque te amo, Damián. Él la miró fijamente, como si estuviera tratando de descifrar un idioma extranjero. ¿Qué? Te amo, repitió ella, su voz llena de una certeza que la anclaba. Amo al hombre arrogante y controlador. Y amo al hombre solitario que se esconde detrás. Amo cada parte de ti. Él pareció derrumbarse. El rey de hielo se desmoronó, y el hombre que había debajo se adelantó. La abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cabello. Yo también te amo, Andresa, susurró, su voz rota. Te amo tanto que me duele. Pensé que te perdería. Pensé que te irías con él. Nunca, dijo ella, abrazándolo con la misma fuerza. Estamos juntos en esto. El día de la votación de los accionistas llegó. El destino de Montero Corp pendía de un hilo. Damián había luchado con uñas y dientes, pero las cosas no pintaban bien. Estaban en la sala de juntas, esperando los resultados finales. Damián caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Andresa estaba sentada en silencio a un lado, su presencia una fuente de calma en el caos. Había terminado el retrato de Damián la noche anterior. Ya no colgaba en el estudio, sino en la pared principal del despacho de Damián, frente a su escritorio. Era un recordatorio de quién era y por qué luchaba. Finalmente, entró su abogado, con el rostro pálido. Lo siento, Damián. No fue suficiente. De la Vega tiene los votos. Has perdido el control de la empresa. El silencio en la habitación fue absoluto. Damián se quedó inmóvil, mirando por la ventana la ciudad que había sido suya. Había perdido. El imperio que había jurado proteger se había derrumbado. Andresa se levantó y se acercó a él. Le puso una mano en la espalda. Él no se movió. Damián, susurró. Él se giró lentamente. Ella esperaba ver devastación, rabia. Pero en su lugar, vio una extraña calma en sus ojos. Está bien, dijo él, para sorpresa de todos. Tomó la mano de ella. Solo es una empresa. Puedo construir otra. Miró a su equipo. Gracias a todos por su lucha. Han sido leales. Ahora, si me disculpan, mi prometida y yo tenemos que irnos. Tomó a Andresa de la mano y la condujo fuera de la sala de juntas, dejando a todos atónitos. ¿Prometida?, preguntó ella, una vez que estuvieron en el ascensor. Él se detuvo y la miró. Si quieres serlo. Andresa, he perdido mi empresa. Puede que pierda mi fortuna. No tengo nada que ofrecerte más que a mí mismo. Pero te juro que pasaré el resto de mi vida haciéndote feliz. Cásate conmigo. Las lágrimas llenaron los ojos de Andresa. Sí, susurró. Sí, por supuesto que sí. Él le sonrió, una sonrisa genuina y llena de luz que transformó su rostro. Entonces nada más importa. Epílogo. 5 años después. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de un viejo roble, pintando patrones de luz y sombra sobre una manta de picnic. El sonido de las risas de los niños llenaba el aire. Damián Montero, vestido con unos vaqueros y una simple camiseta, le hacía cosquillas a un niño de 3 años con su mismo cabello oscuro y ojos grises, llamado Leo. A su lado, Andresa, con el pelo más largo y un brillo sereno en los ojos, acunaba a una bebé de 6 meses, Luna, mientras leía un cuento. No estaban en un ático con vistas a la ciudad. Estaban en el jardín de una hermosa casa de campo de piedra, a cientos de kilómetros del ruido y la furia del mundo financiero. Damián había perdido el control de Montero Corp, pero no había perdido su fortuna.
Había sido astuto, y gran parte de su patrimonio personal estaba protegido. Pero la derrota le había enseñado una lección. Se había dado cuenta de que había estado construyendo un monumento a su miedo, no a su éxito. Con el apoyo de Andresa, vendió sus acciones restantes, se retiró del juego y compró aquella casa, el lugar donde finalmente encontraron la paz. Alejandro de la Vega había ganado la batalla, pero, como supo Damián más tarde, había perdido la guerra. Dirigir Montero Corp resultó ser más difícil de lo que pensaba. Su estilo de gestión no encajaba con la cultura agresiva que Damián había creado, y la empresa empezó a flaquear. Al final, se vio obligado a venderla por partes. El imperio de hielo se había derretido. Andresa, por su parte, había florecido. La galería de Alejandro, irónicamente, la había buscado después del escándalo. Su primera exposición individual, titulada La Jaula Dorada, fue un éxito rotundo. Sus pinturas, que exploraban temas de poder, soledad y la redención a través del amor, tocaron una fibra sensible en el público. Ahora era una de las artistas más respetadas del país, pero trabajaba a su propio ritmo, en el estudio con paredes de cristal que Damián había construido para ella junto a la casa, con vistas a un lago tranquilo. Ya no pintaba la oscuridad, sino la luz. Más, papá, más, gritó Leo, retorciéndose de risa. Damián se rió, un sonido profundo y feliz que era la música más dulce para los oídos de Andresa. Lo besó en el hombro. Ten cuidado, amor, o se emocionará demasiado antes de la siesta. Él se giró y la besó en los labios, un beso suave y lleno de la comodidad de años de amor. Nunca pensé que sería tan feliz, susurró él contra su boca. Tú me salvaste, Andresa. Me salvaste de mí mismo. Nos salvamos el uno al otro, respondió ella, sonriendo. Éramos dos personas solas en una tormenta y encontramos un refugio. Miraron a sus hijos, su legado, la prueba viviente de que del caos podía nacer la belleza. La vida no era perfecta. Todavía discutían. La arrogancia de Damián a veces resurgía, y la vena rebelde de Andresa nunca desapareció del todo. Pero ahora tenían algo por lo que luchar juntos, no el uno contra el otro. Tenían una familia. Tenían amor. Y habían aprendido que la verdadera riqueza no se mide en acciones o edificios, sino en momentos como aquel, una tarde soleada, la risa de un hijo y la mano de la persona que amas en la tuya. El rey de hielo había encontrado su hogar, no en una torre de cristal, sino en el corazón de la mujer que había recogido de la lluvia. Y la artista callejera había encontrado su obra maestra, no en un lienzo, sino en la vida que habían construido juntos. A veces, las tormentas más feroces no vienen a destruir nuestras vidas, sino a limpiar nuestro camino, a mostrarnos que el refugio que buscábamos no era un lugar, sino una persona. Y que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino aprender a ver la perfección en alguien imperfecto, y aferrarse a él como si fuera la única ancla en un mar embravecido. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.